Dios se está tomando en cuenta al departamento y al municipio específicamente. El tramo carretero también de Santa Cruz hacia Chinique, de la misma manera, ya se nos informaba que tenía asignado 5 millones para poder empezar ya a trabajar también este proyecto. Yo creo que con la ayuda de los señores de la gremial de transportistas, el compañero alcalde de Patsité, el compañero alcalde de San Andrés, el de Chinique, pues le estamos dando seguimiento a estos proyectos y gracias a Dios pues creemos de que van a ser hechos una realidad, proyectos que primeramente Dios los vamos a ver nosotros todavía iniciar y primeramente Dios culminados en este año. Yo creo que, insisto, mi más sincero agradecimiento para los señores de la gremial de transportistas, quienes nos han estado acompañando en las diferentes reuniones que hemos tenido en la ciudad capital con el viceministro de Comunicaciones, los diputados que han estado acompañándonos también para poderle dar seguimiento y continuidad a estos proyectos. A nosotros, la última reunión del día jueves 26, le hicimos la invitación al señor viceministro para que nos pudiera acompañar y aquí en conjunto pues van a estar los transportistas también, no solo la gremial o la junta directiva, sino que vamos a pedir que estén presentes todos los transportistas y que ellos puedan escuchar a viva voz de cómo vamos con estos proyectos, escuchar de voz del señor viceministro, escuchar de voz de los señores diputados, ver cuándo iniciamos ya oficialmente con estos proyectos. Estamos luchando por estos proyectos, pues de repente alguien va a decir, pero si a ustedes no les compete porque no los van a utilizar, y de repente así sea. Sin embargo, hoy nuestro interés está enfocado en sacar adelante al municipio, está enfocado en mejorar las vías de comunicación entre varios municipios que habían estado abandonados y pues que gracias a Dios se están retomando, gracias a Dios y al apoyo del señor viceministro, pues creemos de que este año estos proyectos se echen a andar y ojalá Dios nos dé la oportunidad de también inaugurarlos este año. Miren, la verdad es de que compartimos la información que está dando el señor alcalde, ¿verdad? Desde un principio en que la gremial de transportistas empezó a accionar por todas estas redes viales que por muchos años han estado olvidadas, como el caso de Santa Cruz de Quiché hacia San Andrés a Cabajá. Nosotros hemos confiado en el señor alcalde municipal y le dimos la batuta pues de coordinación de todas estas exigencias de la comunidad, de la población, sobre todo en la realización de estas obras que yo sé que mucha gente no cree pues, que se vayan a ejecutar. Y la verdad es de que el alcalde pues, ha sido accesible y ha buscado los conectes, los espacios, los medios, y a través del gobierno central, como parte del Partido Patriota, que él es de dicha agrupación. Y la verdad que nos ha funcionado muy bien toda la actividad que ha hecho el señor alcalde y hemos logrado los espacios con la gremial y hemos invitado a los alcaldes de esas rutas, el caso del municipio de Patsité, San Andrés Acabajal, el alcalde de Chinique y el de San Antonio de Tenamo, que ya se integró al grupo, solo que no ha podido estar, ¿verdad? Y la verdad es de que de todas las negociaciones que hemos tenido, que desde el año pasado se iniciaron con autoridades de gobierno, yo pienso que la reunión más fructífera, la que más nos ha alegrado a todos, fue la que tuvimos el jueves 26 en la ciudad capital, en donde el señor viceministro Miguel Ángel Cabrera fue categórico en reafirmar lo que habían ofrecido y por lo cual nosotros también hemos estado insistiendo y presionando, ¿verdad? Y en presencia de los diputados también que son parte del rollo este, ¿verdad? El diputado Ernesto Galdanes y el diputado Marco Antonio Lemus.